¿Cómo estás, Marta? Gracias por acompañarnos hoy en el live. Gracias a ti. Para las personas que se van uniendo, les voy diciendo que Marta es counselor y es especialista en inteligencia emocional, ¿no? Y también en el manejo del trauma. Por eso es que estoy contenta de tenerte hoy acá, porque una de las cosas que a mí me apasiona son las emociones, la inteligencia emocional y dar a conocer esa herramienta maravillosa a todas las personas que muchas veces se enfrentan a problemas y unos más difíciles que otros, pero que no sabemos cómo gestionarlos, ¿no? Y decías tú, o decimos siempre que no sabemos porque cada quien reacciona de una manera diferente. Hay quienes se paralizan porque el miedo no los deja avanzar, hay quienes enfrentan, hay quienes huyen. Entonces Sí. es importante que sepamos que esas cosas no pueden pasar, que es la naturaleza de la emoción y de cada quien reacciona de diferente manera. Bueno, Marta, mil gracias y bueno, cuéntanos un poquito sobre el trauma y esa manera que tenemos de reaccionar a los distintos estímulos que nos provoca una cascada de emociones. Sí. Bueno, me has dicho que yo era counselor y para quien no sepa lo que es, porque al final es como una disciplina un poco novedosa, pero bueno, yo soy psicóloga en España y luego vine aquí a Miami, a Estados Unidos, a hacer el máster en Mental Health Counseling y traducido al español, digamos que sería como consejera de salud mental, ¿no? Aunque realmente Sí. no damos consejos, pero bueno, sí. Y nada, lo que tú decías es que realmente es verdad que la palabra trauma, ¿no? Suena como muy grande y como que ya de por sí nos asusta, ¿no? Y nos retrae un poco. Entonces, todos, de diferentes formas, hemos sufrido algún trauma, ¿no? Trauma al final es cualquier situación que que es difícil para nosotros gestionar a nivel emocional. O sea, puede ser una pérdida de un ser querido, puede ser una ruptura de pareja, puede ser dificultades con tu familia, en tus relaciones, puede ser desde eso, ¿no? Hasta un accidente de coche, o sea, muchas situaciones, ¿no? Hay algunas más traumáticas que otras y cada uno actúa o le afectan las situaciones de diferente manera. O sea, lo que para ti a lo mejor es un trauma, una situación que hayamos vivido igual, imagínate que tú has tenido un accidente de coche y yo estaba contigo, a ti te afecta de diferente manera que me afecta a mí. A lo mejor para mí es algo traumático y para ti no, ¿no? Y bueno, entonces realmente cada uno se enfrenta a las situaciones de diferente manera. Es verdad que ante una situación de estrés pues actuamos paralizándonos, huyendo o enfrentándola. o peleándonos, ¿no? O Pero peleándonos. claro, no siempre actuamos de la misma manera. Hay veces que sí que nos enfrentamos a las situaciones y hay otras que no somos capaces y nos paralizamos porque es una situación nueva, una situación que no sabemos cómo gestionarla o que no tenemos recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, depende de la persona completamente y de la situación. Algo no, te iba a decir, lo importante es que nosotros tenemos que ser conscientes que cuando callamos una emoción, nosotros afectamos nuestro sistema nervioso, afectamos nuestro sistema inmune y a la larga eso va a tener consecuencias psicológicas en nosotros, va a tener un impacto. Entonces, lo importante es yo entiendo que a muchas personas se les hace más difíciles que a otras, pero lo importante es traer esa emoción a la superficie para que la podamos trabajar. Por supuesto. Y sobre todo que nos da miedo, ¿no? Hablar de lo que nos preocupa o de cómo nos sentimos. También muchas veces nos cuesta ponerle nombre a cómo nos sentimos, ¿no? Pero es súper importante lo que tú decías, que al final lo que tú no hablas, tu cuerpo lo va a expresar de otra forma. Con síntomas somáticos que al final tu cuerpo, pues, con migraña, con dolores de tripa, con ansiedad, o sea, al final es tan importante hablar de cómo uno se siente
y cómo le está afectando, cómo se está enfrentando a esa situación, es súper importante para poder digerirlo, ¿no? Para que palparlo, ¿no? Para poder controlar esa emoción y gestionarla. Y pasa algo interesante en eso que tú dices, porque muchas veces yo he estado, recientemente he pasado por un cáncer y tengo un counselor que me ayuda con el proceso y conversamos muchísimos de muchas cosas, temas muy variados, porque ya cuando tienes tiempo en las conversaciones se vuelven unas disertaciones interesantes. Pero hablábamos casualmente ayer de que cuando tú no expresas la rabia, por ejemplo, muchas personas, no lo hablamos en general, no en mi caso personal, pero ven, en ese sentido de lo que venimos diciendo es, bueno, si yo no expreso mi emoción físicamente, mi cuerpo va a gritar por ello. Y hablábamos de cómo la rabia, cuando nosotros sostenemos la ira, cuando no manifestamos ese enojo, empieza a causarnos como piquiña en la piel, como erupciones en la piel, y muchas veces tenemos que estar atentos porque esas erupciones nos están hablando de ese malestar, de esa rabia que tenemos y no conectamos, no conectamos el hecho. Y es interesante porque muchas veces la rabia puede ser con los demás, pero también la rabia puede ser contigo mismo, ¿no? Y esa Exacto. rabia que tienes contigo y que muchas veces te pica, no, es importante que la reconozcas, que te hagas consciente de ella precisamente por lo que tú estás diciendo, para que la puedas trabajar. Exacto. Exacto, totalmente. Y de hecho, muchas veces nuestro cuerpo nos avisa, pero aún así, avisándonos, somos capaces de nublar la vista, ¿no? Y de poner esa barrera y decir, no, me tomo una pastilla para que se me pase el dolor. O, no sé, se te cae el pelo por estrés y te está avisando, oye, baja el ritmo o ten cuidado cómo estás gestionando la responsabilidad en el trabajo, tu relación con tu jefe, etcétera. Y no somos capaces y nos tomamos una pastilla para que no se nos caiga el pelo, ¿no? Cuando Sí, realmente se puede controlar escuchándote, hablando contigo mismo, y tú al final eres dueño, ¿no? de tu cuerpo, y quién mejor que tú lo conoce, pero si no lo escuchas, no puedes cambiar nada. Marta, algo interesante que quiero acotar es, a ver, muchas veces suprimir una emoción es una estrategia, ¿no? Es una estrategia que tenemos. A veces también tenemos que hacernos conscientes de eso, de entender que Es un mecanismo de psicológicamente defensa. también, sí, tenemos ese tipo de respuestas y en la medida en que uses la inteligencia emocional, y ya nos explicarás tú un poquito más de eso, tú traes esa emoción para conocerla, para autoconocerte, para saber qué es lo que está pasando. Entonces, tenemos que entender que sí, es un mecanismo de supervivencia, suprimir esa emoción, pero a la larga lo que tenemos que tener claro es Claro, que termina dañándonos la emoción. claro. No, y totalmente, has tocado un punto súper importante. O sea, el que en un momento determinado tú pongas esa coraza, ¿no? Ese mecanismo de defensa para poder defenderte ante esa situación, es totalmente correcto y válido. La cosa es que si más tarde, posteriormente, cuando ya estás en modo reposo, no trabajas esa situación a la que te acabas de enfrentar o que todavía sigue latente, te la cargas a tu mochila, ¿no? Y al final esa mochila se va llenando y a la larga hay traumas que salen a posteriori después de los años, ¿no? Por haber intentado omitir o reconocer que realmente había algo ahí que te estaba encordiando, digamos. Y la verdad es que muchas veces lo último que hace la persona es acudir a la terapia, ¿no? Porque todo, a veces creemos que todo podemos solucionar, que a todo le damos una explicación, que a la larga, bueno, no importa, ¿sabes? Y vuelvo y repito, lo que tenemos es que tener muy en cuenta de que psicológicamente eso se va a expresar en una enfermedad más adelante, ¿no? Perdón, Totalmente. te interrumpí lo que estabas diciendo, No, perdón. me encanta, me encanta. No, interrúmpeme porque es mucho más bonito que sea una conversación y que podamos aprender la una de la otra. O sea que sí, totalmente.
Se me ha ido el hilo de... Pero sí, totalmente. Puede pasar. Y también una cosa que hay que saber cuándo uno está preparado para enfrentarse a ello, a hablar de ello, ¿no? O sea, que tampoco nadie te fuerce a hablar de lo que te preocupa o a gestionar tus emociones, porque cada uno sabe cuándo es el momento, cuándo es su tiempo, incluso forzándote, ¿no? O como psicólogos, ¿no? También empujando para que tú hables las cosas, a veces también puede bloquear mucho más y poner un mecanismo de defensa mucho más grande. Entonces, hay que respetar también ese espacio para que la persona se sienta preparada para digerirlo o hablar de ello, ¿no? Dime. No, que es supremamente importante eso, me llama mucho la atención que lo acabas de decir, porque muchas veces también pensamos que hay una cantidad de emociones que pueden incluso hacer, por ejemplo, la culpa, paralizarnos y evitar que expresemos lo que estamos sintiendo, ¿no? Entonces, lo que tú dices es súper importante. Yo cumplo mis tiempos, lo voy a hacer en mi momento, en que me sienta preparado, porque para todo, incluso yo recuerdo recientemente decir, bueno, para cada cosa tiene su momento si tú estás trabajando en ello, si te haces consciente y quieres trabajar en ello. Porque lo otro que podemos hacer es autosabotearnos y anestesiarnos a las circunstancias y dejar las cosas así. Pero si tú entras en este proceso de autoconocimiento, donde estás trabajando en lo que sientes para mejorar, entonces tú tienes que conocer qué puede suceder, que hayan emociones que también te estén impidiendo expresar lo que estás sintiendo. Claro. ¿Vale? Por eso sí, es importante lo que dices. Y como tú decías, sobre todo también que por ejemplo, que el tiempo, la típica frase, ¿no? De que el tiempo lo cura todo. Y el tiempo quizás suavizará las emociones que tú tienes ligado a eso, pero no va a hacer que desaparezca el problema ni esas emociones negativas como la culpabilidad o eso que te has echado a la espalda, ¿no? Relacionado con eso. Entonces, el primer paso es, por supuesto, reconocer que hay algo que hay que cambiar y sobre todo que muchas veces tendemos a acostumbrarnos, o sea, estar cómodos con el estar incómodos. O sea, una situación que es que estamos incómodos, una relación que a lo mejor es tóxica o una situación que nos molesta y nos acabamos acostumbrando a estar en ese ciclo, aunque sabemos que es perjudicial para nosotros, ¿no? Y eso al final es como un trauma, digamos, a largo plazo, ¿no? Que dura mucho tiempo y al final el estar aguantando cosas que no quieres o que quieres cambiar pero no sabes cómo, pues es importante que reconozcamos cuándo hay situaciones que hay que cambiar y cómo cambiarlas, ¿no? Porque es fácil normalizar lo que no está bien, ¿no? Nos vamos acostumbrando, lo normalizamos y luego nos anestesiamos. Pensamos que eso es así y está bien y lo peor es que puede pasar incluso es que, bueno, ya estoy acostumbrada a estar así, no hay nada que hacer. ¿Para qué hacer? ¿Para qué cambiar o para qué salir de ahí? Entonces es cuando malinterpretamos también el concepto de la zona de confort porque pensamos que esa es nuestra zona de confort y a veces es una zona equivocada. Completamente. Y que solo nos hace estar inconformes, ¿no? Pero tu cuerpo ya se ha adaptado, ¿no? Porque es lo que conoce y el miedo, y ahí está lo que tú dices, ¿no? El miedo a la incertidumbre, el qué puede pasar, ¿no? Entonces... Lo nuevo siempre produce miedo, pero esa frase que se ha vuelto un cliché y que está poco trillada, pero que es muy cierta, es a pesar del miedo yo tengo que actuar. Tengo que dar pasitos y eso es una cosa muy importante que yo siempre digo en el camino hacia la resiliencia y son tres cositas clave. La primera, no te creas la historia que te estás contando porque nuestra mente tiende a exagerarlo todo. La segunda es tu actitud, la actitud que asumas. Y la tercera es enfrentar el miedo pasito a pasito, pero enfrentarlo para poder llegar ahí. Porque la transformación, todo proceso de transformación o todo proceso de cambio requiere que pases por ese medio, que transites, que aprendas a
Ujú. mirarlo a la cara y a dar pasos lentos pero firmes hacia eso donde tú de verdad quieres llegar, ¿no? Ujú. Y totalmente, y además es verdad que lo más difícil de todo es el primer paso, que es reconocer que hay algo que hay que cambiar y pedir ayuda. Porque sobre todo nos cuesta mucho poner límites, ¿no? En nuestras relaciones, en el sentido de pedir ayuda, decir que no. Entonces, hay mucha gente que lleva tiempo cuestionándose y preguntándose, debería pedir ayuda, pero no sé, y vuelven para atrás, ¿no? Es como que lo intentan, pero vuelven para atrás porque como no lo han hecho nunca, no saben cómo hacerlo, ¿no? Pero hay que empezar en tu día a día, el pedir que te ayude a alguien con algo, que no pasa nada, ¿no? El decir a alguien, lo siento, no puedo ayudarte porque estoy ocupada, no quiere decir que estés demostrando que no quieres cuidar a esa persona, que no es tu amigo, etcétera, ¿no? Que a veces interpretamos las cosas a nuestra manera, como tú decías, ¿no? Sí, es que Entonces, nos dime, hacemos dime, dime. expertos en eso. No, que nos hacemos expertos en eso, en interpretar las cosas a nuestra manera. Sí, y totalmente, y normalmente no somos realistas, ¿no? Lo asumimos sin saber la verdad. Entonces, yo invito a, bueno, a todo el mundo, ¿no? Que nos está escuchando, a aprender a hablar las cosas. Aprender a hablar las cosas, ¿no? Que si alguien te está contando una preocupación, porque también intentamos como que aparece que todo está bien, ¿no? Que no queremos contar que algo que nos preocupa y que no está mal, que no pasa nada, que es que todo el mundo tiene problemas y que hay que verbalizarlo, hay que contarlo para que la gente aprenda de ello y no tenga miedo a contarlo, ¿no? Aparte que podemos aprender del otro, ¿no? De cómo se enfrenta el otro a esas situaciones. Y intentar hablarlo porque hablándolo pones nombre a lo que sientes. Y una Y cosa que te ayuda mucho, incluso, Marta, disculpa, te interrumpo, pero incluso a calmarte es ponerle nombre a lo que sientes. Es justo, ser capaz de decir, de verbalizarlo y sentirlo. Siento rabia, siento ira, siento pena, me siento triste, estoy frustrado, etcétera. total. Y también algo que a mí me encanta y es un ejercicio que yo hago mucho también con mis clientes, ¿no? Que es abrazar las emociones negativas, ¿no? O sea, acoger tus emociones negativas y no rechazarlas por miedo a que no se vayan nunca, ¿no? O sea, eh, las emociones negativas no son eternas, o sea, hay que saber gestionarlas, pero no son eternas, y, igual que las positivas. Entonces, para poder apreciar las positivas, por eso existen también las negativas, ¿no? Y muchas veces no sabemos, hay tantas emociones negativas que no ponemos nombre y que nos incomodan, intentamos rechazarlas, en vez de escuchar y decir, ¿por qué siento esto y qué es lo que estoy sintiendo? O sea, ¿qué nombre le quiero poner? Porque a lo mejor para mí el miedo es distinto a tu miedo, ¿no? Entonces, piensa en ti, en cómo es para ti ese miedo y cómo tú te comportas ante esa situación y cómo quererlo, abrazarlo para poder manejarla, porque si no, al final la emoción es la que nos consume a nosotros. Claro, y ¿sabes qué pasa cuando, porque culturalmente o socialmente hemos sido condicionados a decir, si es, o sea, las emociones negativas no se expresan, o no llores, o no te comportes de esa manera. Todos esos condicionamientos que se quedan con nosotros muchas veces inconscientemente y nos creemos que está muy mal decir, por ejemplo, estoy enojada, tengo ira, tengo rabia, ¿sabes? No es bien visto cuando en realidad lo que es sano hacer es decir, yo tengo rabia, yo tengo ira, yo tengo frustración, yo no me siento bien o no sé lo que me pasa, pero me identifico con esta emoción o aquella, ¿sabes? Muchas veces es eso que pensamos, no, y a veces nos sentimos culpables porque estamos expresando esa emoción negativa. Uh-huh. Y sobre todo, justo, y saber cómo expresarla, porque hay veces que esa emoción nos desborda y la expresamos de manera errónea, ¿no? Con otros o desproporcionada. Entonces, por eso está la inteligencia emocional, ¿no? El entender la emoción y saber cómo manejarla, cómo nos enfrentamos a situación de estrés. Porque cuando hay una situación de estrés hay un montón de emociones que vienen, pero hay que saber también parar un momento y decir, vale, voy a escucharlas,
saber cómo puedo digerirlas para enfrentarme de la mejor manera posible, ¿no? Sí, O sea, y bueno, Marta, un poquito para que las personas que no están familiarizadas con la psicología o con el coaching, expliquémosles un poco qué es esa inteligencia emocional, cómo funciona. vale. O sea, la inteligencia emocional realmente es la capacidad de poder entender tus emociones, las emociones del otro y cómo las del otro te afectan a ti también, ¿no? O sea, es decir, cómo... Dime. No, no, nada, cómo comprenderlas, entender las tuyas, comprenderlas y cómo a partir de ese entendimiento tú puedes controlar esa emoción. Uh-huh. En lo que Exacto. es la inteligencia la inteligencia intrapersonal. Y la interpersonal es cuando tú tienes esa capacidad de comprender la del otro, ¿no? Exacto, justo. Realmente es entender las emociones, como tú decías, Correcto. ¿no? Interpersonal, extrapersonal. O sea, es decir, entender las emociones de uno y del otro Y del y, otro. y las que se proyectan del uno al otro, ¿no? Por ejemplo, tu jefe contigo, ¿no? Pues su ansiedad al final te la pasa a ti, tú tienes miedo de contar las cosas. O sea, es decir, que hay muchas emociones que las dejamos pasar, las ignoramos y no sabemos de dónde vienen ni por qué vienen. Entonces, tener la capacidad de entender la emoción que tenemos, por qué viene, entender la del otro para poder ayudarle a gestionar, ¿no? Porque habrá un momento en el que tú también necesites pedir ayuda y necesites aprender a gestionar tu emoción. O sea, esto es, al final es un learning process, o sea, se aprende en base con la experiencia, ¿no? De escucharlas, de aprender, de entender cómo el otro se enfrenta a sus emociones, etcétera. Y es la famosa palabra, ¿no? Que todo el mundo dice que es la empatía. O la asertividad también, ¿no? Pero es eso, es entender tus emociones, no ignorarlas y las del otro, para poder avanzar y gestionarlas. Así, a grosso modo. A grosso modo, sí. Y bueno, cada el reconocimiento de una emoción lleva su proceso. Muchas veces pensamos que hemos terminado porque expresamos, pero mañana resulta que nos despertamos, uy, otra vez me estoy sintiendo igual, ¿no? Entonces, es ese entenderte, conocerte para también ser paciente contigo mismo en ese proceso de gestionar lo que estás sintiendo, ¿no? Cualquiera que sea el trauma o la situación por la que estás atravesando. Uh-huh. Justo. Y, y creo que lo más importante o lo que más le cuesta a la gente a la hora de escuchar sus emociones es el miedo, ¿no? El miedo a no saber lo que es o a descubrir algo como si fueras a descubrir cosas en ti que no sabías, ¿no? Entonces, que ese miedo también es una emoción, o sea, que hay sentimientos, emociones, pero el intentar escuchar también miedos que generan emociones, ¿no? Y entender también el proceso de que nuestros pensamientos generan emociones, nuestras emociones generan comportamientos, pero que a veces que se dice, ¿de dónde viene? ¿De la cabeza o primero viene la emoción, ¿no? Al final, no importa dónde lo atajes, sino que entiendas o sepas cómo gestionarlo, ¿no? Sí, eso es clave. Y una cosa que conversábamos al inicio de este live es, bueno, si tú no puedes solo, busca ayuda, ¿no? Porque hay personas que, como te decía antes, se niegan a buscar ayuda o muchas veces se avergüenzan por tener que buscarla, por no esperar siempre que te supere la situación, llegar a situaciones límites en las que tengas ya que necesariamente buscar ayuda, sino comenzar a mirar dentro de ti, a ver lo que estás sintiendo y bueno, si se te escapa de las manos, buscar ayuda. A veces, bueno, incluso para drenar una emoción, a veces una buena conversación también sirve, ¿no? También una conversación con un amigo que sea una persona sensata, que
te sirve para gestionar esa emoción. Y algo súper importante es saber escuchar, ¿no? Que muchas veces no contamos las cosas porque vamos a recibir una opinión, porque no sabes cómo se lo va a tomar, si te va a juzgar. Esa rumiación, ¿no? Ese pensamiento que va detrás de lo digo, no lo hago. Entonces, intentar también, si alguien os cuenta algo, escucharle. No deis vuestra opinión porque a lo mejor lo único que necesita es ventilar, ¿no? Y es hablar de cómo se siente, ¿no? Ser también oídos muchas veces y no solo lo apliquéis a vuestra vida para contar vuestra experiencia sobre lo que le está pasando, ¿no? Claro, por eso decía, es importante seleccionar ese amigo, que ese amigo sea una persona súper sensata, que sepa escucharte, que sea empático, que sea bastante asertivo para que puedas sentirte que estás de verdad drenando esa emoción, porque muchas veces puedes enfrentar a alguien a quien vas a contarle tu problema y terminas peor de lo que comenzaste, ¿no? Entonces hay que saber seleccionar bien esa persona entre tus amigos, familiares, lo que sea, que esa persona sea muy empática, que tenga esa disposición de escuchar, que sea compasiva, etc. Y que tenga siempre una buena actitud también, porque de eso dependerá que puedas sentir que has trabajado la emoción. Bueno, Marta, vamos a ver si hay algunas preguntas. Fenomenal. Se paralizó Pues voy a por eso mirar. me quito y me pongo la gafa porque a ver, sin ellas no veo y con ellas de cerca me cuesta mucho. Mira, aquí ¿quieres que lea yo alguna? Sí, vale, porfa, sí. Hay alguien que dice, recientemente falleció mi suegra y sus hijos tienen sentimiento de culpa que pueden generar traumas en ellos. ¿Cómo pueden manejar esa situación? A ver, primero yo voy a dar mi opinión al respecto y luego me gustaría que tú profundices, pero todo proceso de duelo hay que vivirlo y la culpa es parte del proceso, ¿no? Entonces hay que ser paciente con uno y entender que es normal, desde mi perspectiva es normal, la culpa va a surgir. Y sobre todo que muchas veces creemos que las etapas de duelo, ¿no? Siempre son estáticas. Sí. Y realmente no hay ni tiempo límite, cada uno tarda el tiempo que necesite en procesar lo que ha pasado. Hay gente que no pasa por la situación de culpa o sí. O sea, que cada uno vive el proceso de duelo de una forma, pero hay que permitir que esos niños hablen y expresen por qué se sienten culpables, ¿no? Que se les deje ese espacio para que lo puedan procesar y entender, ¿no? Y sobre todo si pueden pedir ayuda, pues mucho mejor, ¿no? Claro, eso que tú dices es clave que lo entendamos y es que el proceso de duelo que tiene sus etapas, esas etapas generalmente no son secuenciales, sino que la última o lo que se ha descrito en las etapas puede pasarte de primero y así. Entonces es entender eso, entender que el duelo es un proceso y entender que como toda emoción hay que expresar lo que estamos sintiendo para poder gestionarlo. No sé si quieres seguir leyendo las preguntas, perdón, te interrumpí. Sí, no, y no ignorar esa emoción o no permitirles que no sientan eso, es totalmente válido y deben sentirlo también, ¿no? Sí. Y hay que apreciarlo. ¿Quieres leer tú alguna pregunta? Es que se me hace difícil porque se paralizó, entonces... Vale, o sea, te las leo yo, ¿no? No aparece nada. Vale. A ver, siempre he sido empática. ¿Cómo poder decir no sin tener culpa? A veces digo sí por no hacer sentir mal a los demás. Sí, pero es que yo siempre hago esa pregunta a las personas. ¿Y por qué entonces te quieres sentir mal tú? No. Pero eso de poner límites es un tema, bueno, interesantísimo, digno de otro live. Ya. Pero de todas maneras, no sé qué aporte tienes que hacer al respecto.
Pues es verdad, como tú dices, es otro tema aparte porque es el boundaries, ¿no? El poner límites en tus relaciones no es fácil. Pero sobre todo, como si hoy hablamos de emociones, pues vamos a aprovechar y decir que pienses, si no eres capaz de decir que no y dices que sí para complacer, ¿cómo te sientes cuando dices que sí estás con esa persona? ¿Eres tú realmente? ¿O estás intentando ser la persona, la otra persona para no sentirte rechazada o juzgada? O sea, simplemente no vamos a hablar de poner límites o de cómo hacerlo, sino piensa y reflexiona las emociones que te generan, tanto decir que no como decir que sí. Intenta comparar cuando dices que sí porque crees que tienes que hacerlo para no herir a la otra persona y cuando dices que no porque tú realmente necesitas cuidar de ti mismo. Ya parece que se arregló. Ah, ¿Ya? vale. Sí, eso que tú dices es importante que la persona entienda cómo tú te sientes, tanto diciendo que sí como diciendo que no, y que aprendas a ponerte también, a darte prioridad, ¿no? Siempre damos la prioridad al otro por miedo a lo que tú decías, por miedo a ser juzgada, por miedo a ser rechazada, pero mientras mejor nos conozcamos, mientras más confiemos en nosotros mismos, mejor estaremos en capacidad de poner límites. Porque si no nos cuidamos, ¿quién va a cuidar de nosotros, no? Exacto. Mira, Marta, me ha encantado conversar contigo. El tiempo se ha ido volando. Creo Volando. que podemos incluso hacer otro live sobre el tema de poner límites, de decir que, de la asertividad, mejor dicho, hablar un Vale. poco sobre asertividad. Ya luego podemos ponernos de acuerdo para eso. Y gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Marta, Mil infinita. gracias a ti por darme este ratito, que es un regalo. O sea que mil gracias. No, Y cuando eh, quieras. mira, tu Instagram es mi counselor, ¿cierto? Mi Sí. counselor, si quieren seguir a Marta. Y bueno, gracias por acompañarnos y nos vemos pronto. Un besito. Gracias. Chao.